Llegamos a la parte donde voy a hablarte de mi experiencia con el sonido inmersivo en estos Bose Quiet Ultra. Decidí hacer un video por separado porque creo que no lo dejé muy claro cuando hice el revisado y creo que es la tecnología que tú deberías de tomar en cuenta en este dispositivo. Lo primero es que, mira, voy a entrar a la aplicación y ahí estoy mostrándote imagen para que tú puedas ver, porque voy a hacer una especie de evaluación aquí y también voy a hablarte de mi experiencia versus los AirPods de Apple, ya que también eso vienen con sonido inmersivo. Fíjate, aquí tú lo vas a poder entrar acá, vas a poder entrar aquí, vas a poder desactivarlo, vas a poder ponerlo fijo y también vas a poder ponerlo en movimiento. ¿Qué tal funciona esa tecnología? También es importante que sepas que tienes que tener una playlist con sonido espacial. No cualquier música de cualquier aplicación te va a funcionar. Tú tienes que buscar esa música con esa tecnología. Y de hecho, fíjate que estoy escuchando un tema de Bad Bunny y fíjate abajo donde certifica, donde dice Dolby Atmos. Es decir, que esta viene ya con la tecnología de sonido en 360 o sonido con audio espacial, que vendría siendo casi lo mismo. Entonces, ¿dónde yo consigo esa música? La aplicación que yo recomiendo y la que siento que está mejor desarrollada para esa tecnología es Apple Music. Es una aplicación de pago, lamentablemente hay que pasar por caja, pero la experiencia creo que vale la pena. Si tú ya estás suscrito a Apple Music, pues la hiciste porque ya eso está en el repertorio y hay un montón de playlists con música con audio espacial. Bien, ¿cómo yo puedo disfrutar de esta tecnología o cómo sería la experiencia en sí? Pues voy a quitar la pantalla de aquí. Ahí está, muy bien. Ok, voy a estar escuchando Bad Bunny. Ahí. Muy bien, tengo que parar la grabación, esta grabación. Ahí está. Ok, chicos, miren, ahí desactivé el audio inmersivo y lo que pasa es que se escucha estéreo, se escucha de este lado y de este lado y no siente ninguna sensación buena, lo normal. Voy a activar ahora el modo fijo. El modo fijo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué brutal está el sonido fijo! Ok, ahí va mi experiencia en cuanto al sonido fijo. Recuerda que para tú poder exprimir a fondo esta tecnología tienes que descargar la aplicación de Bose y a través de ahí vas a poder sincronizar los auriculares y vas a poder exprimir a fondo. Fijo, ¿cuál es la experiencia? Pues tú sientes que el audio suena en estas direcciones. Es decir, por ejemplo, en esa canción de Bad Bunny, cuando el DJ habla, tú le escuchas el audio por este lado y cuando Bad Bunny canta, lo oye por este lado. Cuando Bad Bunny empieza a cantar solo, vas a escuchar toda la experiencia de frente. Es decir, que no solamente vas a sentir el audio espacial de un lado o de otro, sino que vas a sentir siempre un efecto y lo vas a sentir en la parte de adelante. Eso es colocando la opción fija. Y qué gran trabajo hizo Bose, porque suena brutal y es algo como que si tú estuviese escuchando a tu artista en vivo. Se mantiene el audio alto y se mantiene la gran calidad de sonido. También hay que destacar de que Bad Bunny graba sus canciones con una muy buena tecnología y la amplifican, pero al punto. Me encantan algunas canciones de Bad Bunny por eso. Voy ahora a proceder a probar ahora la opción que dice en movimiento. Vamos a ver qué pasa. A ver. Ahí está activado. A ver qué pasa. Movimiento. Mira. A ver. Wow.
Bueno, la experiencia de audio en movimiento, si seleccionas esta opción en la aplicación, lo que tú vas a sentir es experiencia cuando estás moviéndote. Si te mueves para acá, te mueves para allá. Por ejemplo, si te mueves al lado izquierdo, tú vas a escuchar el audio del artista de este lado, o viceversa. Si te mueves de este lado, vas a escuchar el audio de ese lado, o si te quedas de frente, vas a escuchar que el audio viene en ambas direcciones. Decidí hacer este video porque creo que es una tecnología que tenemos que tomar en cuenta, y si lo comparas con la que tienen los AirPods, pues te vas a dar cuenta que esto gana. Basado en mi experiencia en ese sentido, en cuanto al audio espacial, en cuanto a esta tecnología de sonido en 360, pues los Bose lo destrozan. Porque yo estaba haciendo pruebas, comparando entre uno y otro, me metí a los settings del Bluetooth del iPhone, que ahí tú vas a poder activarlo, desactivarlo, y la experiencia en esto es mucho mejor. Los AirPods ganan en otras cosas, que de hecho hice una comparativa. Voy a dejarte ese enlace aquí en la descripción por si te interesa saberlo. Los AirPods ganan en una cosa, pero los Bose ganan en otra. Y en cuanto al audio inmersivo, pues definitivamente ganan los Bose. Solo pasé por el canal para contarle mi experiencia y decirle de que Bose en ese sentido hizo un gran trabajo. Si tú te compras estos audífonos y dispones de la suscripción de Apple Music, pues vas a poder aprovechar toda esta tecnología. Cabe mencionar que este video ha sido a costillas récord. Este video no ha sido patrocinado por nadie, solo quise pasar por aquí para contarle mi experiencia. Y este video ha sido grabado totalmente con el Osmo Pocket 3, con el micrófono y con la cámara del Osmo Pocket 3, grabando en resolución de 4K a 60 cuadros por segundo. También hice un video a esa cámara. Voy a dejarte un enlace aquí en la descripción para que vea que esa cámara no solo sirve para hacer videoblogs, también te sirve para tú poder crear tus contenidos de YouTube. Muchas gracias y te veo en la próxima entrega. Bye bye, hasta la próxima.